Hemos seguido la discusión que comenzó el año pasado de algunos gobiernos estatales que plantean salirse del pacto fiscal porque dicen que no les dan un tratamiento justo. Esto se ha acelerado con motivo de la emergencia del COVID-19. En particular, los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Jalisco están intentando modificar el pacto fiscal. Y vamos a hablar al respecto con Viridiana Ríos, analista política, quien ha escrito sobre el tema y se ha interesado mucho en él. ¿Cómo estás, Viridiana? Hola, ¿qué tal, Pascal? Muchas gracias, buenos días. ¿Qué está detrás de las quejas de estos y otros estados y del planteamiento de salirse del pacto fiscal? Claro, Pascal, pues mira, yo diría que hay tres cosas detrás. La primera es la fórmula con la cual se reparten los recursos. México tiene un pacto fiscal, es decir, a grandes rasgos lo que significa es que todos los impuestos federales recaudados por las entidades Se federativas, van a una tanto el bolsa. IVA como el ISR, se van a una bolsa común y se reparten. Uh-huh. Entonces, detrás de el problema, detrás de esta discusión está el problema de cómo se definió esa fórmula para repartir la bolsa. Uh-huh. En un inicio se daba mucho más peso, por ejemplo, a cuestiones como qué estado había recaudado más IVA, más ISR, pero conforme ha ido pasando el tiempo, la fórmula misma dictaba que cada vez se iba a distribuir más de acuerdo a criterios poblacionales y básicamente a criterios de necesidad. Uh-huh. Entonces eso ha hecho que los estados, de hecho los quejosos, que son los estados más grandes, con mayor actividad económica, por ejemplo Jalisco, pues sientan que ellos contribuyen más porque recaudan más IVA, más ISR, y por tanto quieran más recursos. ¿Y no tienen Un razón segundo, desde tu punto de vista? creo que no, por el segundo punto. Uh-huh. Creo que la razón por la cual somos un país y somos mexicanos es porque hemos decidido en conjunto desde la Constitución el que todos los recursos de la nación se repartan de acuerdo a las necesidades de todos los mexicanos. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Pues es un principio redistributivo básico en donde no se queda más dinero el que más tiene, sino se le da al que más necesita. Uh-huh. El IVA y el ISR, Pascal, por ejemplo, pues son impuestos que se cobran, digamos, al final de la cadena productiva. Pero eso no quiere decir necesariamente que ahí se genere todo el valor agregado de un producto. Uh-huh. Tú vendes el producto, por ejemplo, en Jalisco, pero este producto fue creado a partir de pues el trabajo, por ejemplo, de personas del sur del país que trabajan en Jalisco, mucha de la manufactura, incluso en el norte del país, en Nuevo León, trabaja y de hecho la gente que está ahí es gente de Veracruz, es gente de otros estados. Entonces, digamos que en el corazón de lo que estamos discutiendo, Pascal, es que es justo, que es justicia. Claro. ¿Quién se debe quedar el dinero? Jalisco y los estados ricos creen que se lo deben quedar ellos. Uh-huh. Pero pues tenemos amplias experiencias internacionales que demuestran que cuando tú haces eso, creas un país extremadamente desigual, que es muy susceptible a movimientos sociales, en Uh-huh. donde incluso puede llegar a aumentar la violencia. Ahora, de hecho lo tenemos un país dividido en dos o tres partes y yo quisiera preguntarte lo siguiente, estas condiciones del pacto fiscal no, pues de alguna manera no vuelven comodinos a los gobiernos estatales que aportan menos pero reciben más. Pues mira, esa es una forma de verlo, Uh-huh. pero en realidad, pues todos, digamos, todos los estados tienen la misma capacidad recaudatoria. Todos los estados pueden cobrar IVA, todos los estados pueden cobrar ISR. El dilema es que, como tú bien dices, en un país que está dividido entre estados pobres y estados ricos, no existe industria formal o del mismo tamaño en Chihuahua, en Chiapas, Guerrero, en los Uh-huh. estados pobres, que en Nuevo León. Entonces, no es una cuestión de que, digamos, ellos no quieran cobrar ISR, es simplemente una cuestión de que hay un menor nivel productivo. Uh-huh. Ahora, yo sí creo que el Pacto Pascal debe repensarse para una cosa, para crear incentivos para que las entidades federativas cobren sus propios impuestos bien, los que tienen. Te pongo un ejemplo, no solo las entidades federativas, sino los municipios. El predial. Es muy común que municipios enteros en todo el país no cobran nada de predial. Bueno, pues esto debe cambiar, se deben actualizar los catastros. También, por ejemplo, hay varios impuestos estatales que no se cobran tampoco porque los estados no han querido crear
haciendas públicas fuertes dentro de sus propias entidades. Entonces sí se necesita repensar con fuertes incentivos, pero no creo, en lo personal no creo que esto deba dar pie a que ahora los estados más ricos, solo por tener más industria, tengan más recursos. Pues una discusión muy interesante, estoy seguro que va a continuar a lo largo de los próximos meses, y pues será siempre un honor poder contar con tu análisis, Viridiana. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ustedes. Te lo aprecio mucho. Viridiana Ríos, analista política.